Imaginen superpotencias militares de todo el mundo reclutando lindas criaturas marinas para buscar y destruir. Son muy cariñosos, son muy amigables. Pero de pronto, ¡pap! Los delfines embestirán a cualquier enemigo inesperado. ¿Qué tal construir un enjambre de robots asesinos? Armamos a estos robots, los enseñamos a pensar y a trabajar juntos. No es difícil imaginar tener tu propio ejército de enjambre de drones. O convertir cadáveres en asesinos. Los hombres del ejército mongol están muriendo en masa. Son cuerpos hinchados que cuando son golpeados explotan al impactar. Estas son armas tan sorprendentes que son realmente increíbles. Es 1941 y Gran Bretaña está siendo golpeada por la Alemania nazi. La Luftwaffe está controlando los bombarderos sobre Londres y otras ciudades, mientras los submarinos causan estragos en las rutas marítimas aliadas. Desesperados por algo que pueda cambiar el rumbo de la guerra, las operaciones especiales británicas idean algo que solo podemos llamar inusual. Compran ratas con la idea de poder utilizar estos roedores que normalmente pasan desapercibidos como armas de destrucción masiva. Toman los cuerpos de ratas recién muertas, los llenan de explosivos y luego vuelven a unir sus cuerpos. Se encargaban de que esas ratas explosivas terminaran en las pilas de carbón de un tren a vapor, de un barco o fábrica. Y luego, cuando la pala llena de carbón fuera arrojada al horno, los explosivos se encendían causando muerte, daños, problemas a la maquinaria de guerra alemana. Entonces se pone en marcha el plan, tienen las bombas rata, tienen el suministro listo para funcionar y solo necesitan enviarlas a Alemania, donde tienen un agente en el interior que se asegurará de que se distribuyan de manera que causen la mayor cantidad de daño. Se va el envío de ratas amañadas. Todo parece ir según lo planeado. Eso es hasta que los alemanes huelen una rata. Los nazis interceptan las bombas rata, pero no es una pérdida total. Los alemanes están paranoicos y cada posible rata, cada posible entorno de refugio para ratas se convierte en una amenaza explosiva potencial. El temor a esta amenaza es tan grande que incluso muestran cómo es una de estas bombas rata en las escuelas militares alemanas. Al final, las operaciones británicas determinaron que esta era una consecuencia mucho mejor de lo que jamás habían pretendido con las bombas rata. Ahora se dirige una cantidad excesiva y desproporcionada de atención a los cadáveres de ratas cuando tal vez lo que el enemigo debería estar haciendo es buscar algo más. A no ser menos que Gran Bretaña, Estados Unidos despliega su propio manifiesto explosivo para poner fin a la guerra. Por extraño que parezca, este vuela. Los japoneses bombardean Pearl Harbor. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y estamos tratando de tener cualquier idea inteligente para poner fin a la guerra lo más rápido posible. En Pensilvania, este cirujano dental llamado Lytle Adams cree tener el remedio ideal, el arma ideal para Estados Unidos. Adams es un inventor aficionado y también es un hombre al que le gusta explorar cuevas. Y un día, mientras recorría cuevas en Nuevo México, vio murciélagos colgando por todas partes y pensó, ¿y si los convertimos en armas? ¿Su idea? Atar explosivos a los murciélagos y soltarlos en territorio enemigo. Esto es absolutamente un golpe de genialidad. El Dr. Adams sabe que los murciélagos pueden transportar más peso corporal que las aves y que vuelan más rápido que ellas. La forma en que esto puede funcionar es que puedes enfriar a los murciélagos a unos 4 grados y entran en un estado de hibernación. Cada murciélago que hiberna está equipado con un pequeño dispositivo incendiario de napalm. Estos murciélagos hibernantes y cargados de bombas pueden luego cargarse en un recipiente y transportarse por aire en un B-25. Una vez liberados, se despertarían naturalmente cuando entraran en contacto con aire más cálido. Luego revolotearán y encontrarán cualquier edificio que puedan
y dónde descansar. Estos murciélagos se abren camino hacia los aleros de los edificios, los áticos, los espacios reducidos, y cuando suena el cronómetro, el napalm se enciende y luego ¡pam!, explotan. ¿Cómo fue que se dio luz verde a este plan? El Dr. Adams tiene amigos en lugares muy altos. Adams conoce a la primera dama Eleanor Roosevelt. Él le escribe una carta, describiendo lo que quiere hacer. Luego, ella le muestra esa carta a su esposo, el presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe del ejército. FDR entrega la idea a la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, junto con el cheque de $2 millones, y dice, desarrollen bombas de murciélago. Tiene que haber quienes piensen que si el presidente Roosevelt quiere esto, entonces tiene que haber algo de ciencia aquí, tiene que haber algo que valga la pena seguir. También tiene que haber gente que esté pensando, esto es literalmente una locura, ¿cómo puede funcionar? Para lograrlo, el Dr. Adams necesita murciélagos. Muchos de ellos. Adams elige la base aérea de Carlsbad porque está cerca de un sistema de cuevas que tienen una población de casi 9 millones de murciélagos. Entonces es perfecto. Podrán tener un suministro ilimitado de murciélagos y probarlos usando aviones de la Fuerza Aérea. Ahora solo existe una pregunta. ¿Tienen estos mamíferos voladores lo necesario para ganar una guerra? Llega el día de hacer la primera prueba sin artefactos incendiarios. Entonces toman miles de murciélagos y los arrojan sobre una granja. Vuelan al suelo y vuelan al granero, vuelan a los fardos de heno, vuelan a la casa también. Están haciendo exactamente lo que esperaban que hicieran. Después de la exitosa prueba con los murciélagos desarmados, el ejército se pone un poco ambicioso y ese mismo día decide hacer una mini prueba con 6 murciélagos armados. 6 murciélagos desafortunados atados con cápsulas de napalm equipadas con temporizadores. Una vez más, ¿qué podría salir mal? Se preparan para colocarlos en la carcasa cuando de pronto se despiertan, salen del modo de hibernación y se van volando. Estos murciélagos vuelan por toda la base de la Fuerza Aérea. Entran en una torre de control, en un hangar, pasan debajo de un tanque de combustible. Algunos se estrellan contra el automóvil del general y detonan. La prueba de la bomba murciélago es un éxito. Derriba la base militar, pero significa que funciona. Lo hace perfectamente. Como era de esperar, hay una persona que no está muy contenta con el resultado. El general del Cuerpo Aéreo del Ejército está bastante harto de este proyecto porque hace explotar su auto. En cierto modo pone una mancha en su historial. Entonces se lo pasó a la Marina de los Estados Unidos. Pero la Marina estadounidense tiene otras prioridades y la Armada, desinteresada en seguir desarrollando este programa, lo entrega al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Cuando los marines se hacen cargo de este proyecto, trasladan la operación a Utah, donde construyen una aldea japonesa modelo y destruyen esta aldea usando estos murciélagos incendiarios. A pesar de este éxito inicial, los marines aprenden rápidamente que los murciélagos no siempre cooperan. A veces no se despiertan de la hibernación, por lo que cuando los dejan caer de un avión, simplemente caen y aterrizan en cualquier lugar. Descubrieron que cuando las hembras están preñadas y los machos están cerca de las hembras preñadas, los machos se agitan a tal punto que ya no son predeciblemente capaces de lanzar los explosivos como estaba previsto. Y en realidad solo hay un periodo de 5 meses en el año, el cual el murciélago puede usarse de manera confiable para el lanzamiento de explosivos, y el gran problema es que la guerra dura 12 meses al año. Mientras el equipo trabaja en todas estas dificultades, en paralelo hay otro esfuerzo en marcha para acortar la guerra, y ese es el proyecto de la bomba atómica. Así que al final la bomba murciélago simplemente se descarta. Más de una década después, Francia ideó un tipo diferente de arma aérea. Es el año 1954. Francia acaba de perder la Primera Guerra de Indochina y está tratando de descubrir qué podemos hacer en el futuro para movilizar nuestras tropas para que sean transportadas a lugares más rápido y al mismo tiempo tener un tipo de armamento que pueda eliminar artillería pesada en el lado opuesto. Entonces, lo que se les ocurrió es la idea de montar un cañón antitanque, un arma enorme, en un scooter, pero no cualquier scooter, sino uno icónico. La misma palabra Vespa evoca visiones de deslizarse por colinas italianas bañadas por el sol, no estas máquinas de matar de 2 ruedas. En 1956, Francia estrena su Vespa militarizada con una bazooka capaz de destruir un tanque. El punto es
Si fabricarla solo cuesta unos $500, mientras un tanque cuesta alrededor de $200,000, entonces un arma de $500 puede acabar con una de $200,000. Se recupera la inversión después de usarla. Seguro que es rentable. ¿Pero realmente funciona en el campo de batalla? De hecho, los franceses utilizaron la bazooka en la guerra francesa contra Argelia. Lo que hacen es lanzar en paracaídas el scooter desde un avión junto con 2 soldados. De repente tenemos paracaidistas franceses que, una vez que aterrizan en una zona de lanzamiento con sus Vespas y sus armas antitanque M20, pueden moverse de un lugar a otro siendo una amenaza importante en el campo de batalla. Aunque la bazooka Vespa se ve increíble, todavía no es rival para la guerra civil que está ocurriendo en las calles de Argelia. Al final, la bazooka Vespa da una buena pelea, pero los argelinos dan una mejor pelea y ganan la guerra. Pero todavía quiero una Vespa bazooka. La bazooka Vespa recibe una baja honorable después de una producción de poco más de 600 unidades. Es 1942. En plena Segunda Guerra Mundial, los submarinos nazis están sacando del agua los barcos de Winston Churchill. Es hora de un plan de ataque poco convencional. Congelar a los nazis. La forma más eficaz de destruir todos estos submarinos es mediante bombardeo aéreo. Desafortunadamente es la Segunda Guerra Mundial. No tenemos aviones que puedan volar muy lejos y aquellos que pueden volar lejos no pueden transportar mucho armamento. Podríamos construir portaaviones. El problema es que hay escasez de metales como el acero y el aluminio. Estos son los materiales estructurales que utilizarías para construir un portaaviones tradicional. Entonces, el científico e inventor Jeffrey Pike tiene una propuesta inusual. Por muy loco que parezca, Jeffrey Pike finalmente desarrolla la idea de que podríamos introducir el portaaviones insumergible y que podría ser un iceberg. ¿Cómo puede un iceberg flotante funcionar como portaaviones? Increíblemente, la inspiración proviene del desastre del Titanic. Se suponía que el Titanic era un barco insumergible y un iceberg lo derribó en minutos. Así que todo el mundo, la armada, los buques de pasajeros, las entidades marítimas están aterrorizadas por los icebergs. Nace la Patrulla Internacional de Hielo y su trabajo es básicamente torpedear los icebergs. Lo que descubren es que los barcos realmente no son muy buenos para hundir icebergs. Pueden dirigir las armas más grandes que tiene una armada hacia un iceberg y apenas lograrán arrancarle un pequeño trozo. Pensando fuera de la caja, Pike crea un plan para convertir icebergs en portaaviones. De alguna manera, Churchill da luz verde al proyecto. Por supuesto, esta idea debe tener un nombre en clave muy bueno y Pike lo llama HMS Habacuc, que es una obra de teatro sobre el profeta Habacuc del Antiguo Testamento que fue capaz de hacer lo imposible. ¿Y cómo es lo imposible? Pike elabora los planos de su portaaviones, que está hecho casi en su totalidad de hielo. Aplana la parte superior para usarla como pista y la hueca para que haya una gran caverna en el medio que sirva de refugio para los aviones. Más de 4 veces el tamaño del Titanic. Será el buque de guerra más grande jamás construido. No va a ninguna parte rápido. Estamos hablando de 12 kilómetros por hora, pero esa prueba de torpedos tiene cañones antiaéreos y puedes lanzar cazas desde ahí. Entonces, ¿qué tan genial es eso? Construir un enorme buque de guerra a partir de hielo es una cosa. Evitar que se derrita es otro desafío. Pike crea este tipo de material indestructible. Es 14% pulpa de madera, 86% de hielo y lo llama Pikerete. Y esto reforzará el casco de lo que cree que será una pista de aterrizaje flotante indestructible para que las fuerzas aliadas recuperen el U-Boat Alley de la maquinaria de guerra alemana. Si los aliados pueden lograrlo, Churchill tendrá el arma secreta más increíble de la guerra. Deciden construir un prototipo de Habacuc en el lago Patricia, en Canadá. Tienen un suministro interminable de hielo. En última instancia mide unos 18 metros de largo. No es lo más atractivo, se describe como una especie de caja de zapatos flotante y congelada. Sin embargo, cuando le disparan 1 tonelada de torpedos, se mantiene a flote y está relativamente ileso. Lo que demuestra que esto podría cambiar las reglas del juego en el esfuerzo bélico aliado.
Después de la prueba exitosa, Churchill decide que es hora de construir Habakkuk de 1,5 kilómetros de largo, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Toda la operación exige más materias primas y recursos de lo que jamás se había soñado. Se requiere acero como parte de este sistema de enfriamiento que hará posible que el iceberg sobreviva. Y el acero es un bien valorado en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. El costo de construcción del barco Habakkuk completo sería de 2,5 millones de libras. Ahí es donde Churchill simplemente dice que no vale la pena, cancela el desarrollo de HMS Habakkuk y detiene todas las pruebas en Canadá. ¿Creen que las armas basadas en agua no pueden ser más extrañas que un iceberg portaaviones? ¿Qué tal convertir a Flipper en un arma? Los delfines son una especie de hippies del mar. Son muy cariñosos, son muy amigables. No pensamos que ellos ayuden en un esfuerzo de guerra. Pero a partir de la crisis de los misiles cubanos, se despliegan con éxito delfines entrenados en Vietnam e Irak para completar misiones que ningún ser humano se atrevería a emprender. Los delfines muestran una agudeza increíble a la hora de detectar minas debajo del agua. Básicamente utilizan la ubicación de su eco para determinar dónde está la mina. Si el delfín encuentra una mina, ascenderá a la superficie y tocará una boya, momento en el que el animal recibirá una recompensa. Luego, la Marina intenta utilizar delfines como asesinos. En Vietnam, estos delfines tienen una aguja hipodérmica adherida al hocico. Hay gas en su interior. El buzo que toca el gas no muere, simplemente flota hacia la superficie. Puede parecer que el delfín está siendo amigable, pero luego ¡pap! Te apuñalan con esta aguja hipodérmica y sales disparado a la superficie, donde pueden ser detenidos. Increíblemente, los delfines todavía se utilizan como armas secretas en la actualidad, y Estados Unidos no es la única superpotencia que depende de ellos. La Armada rusa tiene 2 corrales para delfines cerca del puerto de Sebastopol en la entrada del Mar Negro. Es reconocido que los rusos mueven estos delfines para patrullar este puerto táctico clave en Sebastopol para proteger los barcos que tienen un valor increíble para el esfuerzo bélico ruso. Los ucranianos utilizan buzos que pueden realizar ataques contra bases navales rusas, y en respuesta a eso, los rusos han introducido delfines armados. Tienen la tarea de realizar operaciones antibuceadores para detener cualquier posible sabotaje. La creencia es que los delfines embestirían a cualquier ser humano potencial bajo el agua, pensando que eran un enemigo sospechoso. Y no son solo los delfines los que sirven a sus países. ¿Te imaginas una ballena en el papel de 007? La Armada rusa tiene ballenas espías patrullando el Ártico, realizando vigilancia, protegiendo sus puertos, protegiendo sus barcos y haciendo saber dónde está el enemigo. Esta arma secreta rusa está a punto de dejar de ser tan secreta. Y no podrás creer cómo. Un grupo de pescadores noruegos están afuera y una amigable ballena beluga nada hasta el bote y se dan cuenta de que lleva una especie de arnés de tiras, algo así como una plataforma GoPro. Y cuando lo miran más de cerca, encuentran que en caracteres cirílicos dice «Propiedad de San Petersburgo». Proporciona evidencia de que el animal ha sido equipado con este paquete de equipo fabricado por la Federación Rusa. En cuanto al destino de la ballena beluga espía que encontraron los pescadores noruegos, lo curioso es que esa ballena esencialmente deserta y va a Noruega, donde pasa a llamarse Vladimir, como homenaje y tal vez burlándose de Vladimir Putin. Esta beluga James Bond sin duda está viviendo su mejor vida en Noruega. Si la idea de las ballenas como arma te parece realmente extraña, espera ver nuestra próxima arma increíble. A finales de la década de 1950, Estados Unidos busca una manera de derrocar al comunismo. ¿Su solución? Un arma extraña que podría ser demasiado explosiva. En uno de los momentos álgidos de la Guerra Fría, la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos son los 2 servicios que lideran el arsenal nuclear estadounidense. Pero el ejército quiere encontrar alguna manera de utilizar dispositivos nucleares en sus propias actividades, especialmente en el campo. ¿Qué pasaría si en el campo de batalla, en una confrontación con la Rusia soviética, tuviéramos un arma nuclear portátil, una bomba nuclear atada al extremo de una bazooka? Esa es una idea ganadora de batallas.
Lo llaman Davy Crockett y tiene un gran impacto. El sistema armado Davy Crockett dispara una ojiva nuclear de 20 toneladas. Todo lo que esté en sus inmediaciones quedará reducido a cenizas y escombros. Es genial para erradicar a tus enemigos. También es excelente para erradicar a tus aliados. Ahí radica el pequeño problema del rey de la frontera salvaje. Utiliza material radiactivo y los hombres que están desplegando este dispositivo estarán muy cerca de él, por lo que corren el riesgo de envenenamiento por radiación. Lo que en realidad les dicen que hagan es disparar el arma de manera segura y esconderse detrás de un lugar a cubierto. No mires el destello brillante, aléjate lo más rápido posible. De esa manera no sufrirás la lluvia nuclear. Lo crean o no, la radiación del fuego amigo no es el único problema. Desplegar armas nucleares en un frente de batalla es una forma garantizada de iniciar una escalada hacia una guerra nuclear global. No se limitará solo al Davy Crockett. El ejército empieza a retirar el arma. La razón oficial es que no son lo suficientemente precisos para el combate. Bueno, creo que la amenaza de posiblemente acabar con la civilización tal como la conocemos merece un cambio de ritmo hacia un arma extraña de menor destrucción. Corría el año 1991 y nos encontramos en la Guerra Civil Somalí. En ese momento, las Naciones Unidas son enviadas allí únicamente como fuerza de mantenimiento de la paz. No tienen armas ni quieren armas que conduzcan a un final letal. Hay muy pocas armas no letales que no lo sean realmente. Las balas de goma matarán a la gente. O puedes usar una taser que puede ser mortal. Las fuerzas de la ONU necesitan un nuevo tipo de arma que puedan estar 100% seguros de que no es letal. La ONU decide que su enfoque no letal será una pistola de espuma pegajosa. Es algo como el armamento de los cazafantasmas. Pero lo que descarga esta arma es muy diferente de las partículas subatómicas. Tienes una mochila con una manguera que rocía a tu víctima con una espuma que una vez que entra en contacto con el aire, se endurece y se expande sobre tu víctima. El lodo gelatinoso los golpea, los abruma hasta el punto que la persona, cubierta por esta espuma, pierde la capacidad de manipular sus brazos y piernas, porque ya no puede luchar contra ella. En teoría, parece el arma perfecta. En la práctica, no tanto. Cuando se dispara la pistola de espuma pegajosa contra alguien, el químico tarda varios segundos en endurecerse antes de que finalmente mantenga a alguien en su lugar. Entonces esa persona, si es peligrosa y la golpeas con la espuma, seguirá siendo peligrosa por unos momentos antes de que la espuma la incapacite. ¿Pero el mayor problema de todos? Si no apuntas exactamente bien, puedes meterlo en la boca o nariz de alguien y asfixiarlo. Finalmente, el plan se descarta y cierran el programa para esta pistola de espuma pegajosa, principalmente porque tiene potencial letal. ¿Qué podría ser más extraño que un arma que arroja espuma? ¿Qué tal una que te haga vomitar? Estados Unidos está tratando de idear todo tipo de formas de eliminar a cualquiera que quiera dañar la seguridad de esta, ya sea nacional o extranjera. Una de estas armas es creada por el Departamento de Seguridad Nacional y su producción cuesta $1 millón y se conoce oficialmente como incapacitador LED. Parece una linterna, pero en lugar de tener una bombilla grande, tiene una serie de pequeñas bombillas LED que parpadean en diferentes colores e intensidades en un patrón ondulado. Digamos que alguien viene hacia ti, un atacante desarmado, pero lo que no puedes usar es fuerza letal, pero quieres detenerlo. Podrías apuntarles en la cara con este incapacitador LED. Se detendrán y luego tendrás que preocuparte por limpiarlos después de esposarlos. Esto se debe al desagradable efecto secundario del incapacitador LED, lo que le da un apodo bastante apropiado. La pistola de rayos, vómito. Si tu estómago no está a la altura, entonces te vomitarás encima. Con estas luces LED brillantes que están dirigidas a un individuo o a un grupo de personas, también cambian de color muy rápidamente y pueden llevar a un individuo a experimentar un ataque de mareos, vértigo, lo que provoca que alguien vomite. En 2008, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles financió las pruebas de la pistola de rayos vómito. ¿Es posible que funcione?
Si bien el incapacitador LED hace el trabajo, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles también piensa, ¿qué sucede si las personas infames obtienen su propia pistola de rayos vomitivos y luego la usan contra nosotros? Al final, el gobierno deja de lado el proyecto. Pero no es lo último que escuchamos sobre el rayo vómito. Unos años más tarde, un hacker llamado Lemur Freyd, que se hace llamar Lady Ada, logra recrear la pistola de vómito. Todo lo que necesita es un viaje rápido a Sears, donde compra algunas luces LED económicas y las conecta a una batería y un ventilador que arrancó de su PC. Y funciona. Su pistola de rayos vómito casera realmente funciona y solo cuesta $250. Y de alguna manera, al Departamento de Seguridad Nacional le costó casi $1 millón construir lo mismo. Es el año 184 a.C. y Aníbal está en una batalla naval con el rey Eumenes II. Está en juego el control de lo que hoy es Turquía. Afortunadamente, Aníbal tiene un plan genial que inspira una larga línea de armas diseñadas para lanzar cosas extrañas al enemigo. Aníbal tiene un barco. Eumenes, 425 barcos. ¿Tantos contra uno? Eumenes lo aplastará. Aníbal tiene una idea. Le dice a sus hombres que creen lo que son esencialmente bombas de serpientes. Aníbal y su tripulación tomaron estas serpientes muy venenosas y las pusieron en vasijas de barro. Luego colocaron estas vasijas en catapultas y las arrojaron al aire contra los barcos enemigos. Las serpientes salen expulsadas de esas vasijas de barro e inmediatamente se agitan, lo que significa que comenzarán a atacar cualquier cosa que esté cerca de ellas, y son los marineros de la tripulación. En un conflicto militar naval, lo último que esperas es que te lancen serpientes. Ese día Aníbal gana y termina gobernando ese tramo del mar, al menos por ahora. ¿Serpientes en un barco? Suena como una idea cinematográfica bastante buena, pero la táctica de catapulta de Aníbal no tiene nada que ver con la ideada por los mongoles. Imaginen la primera parte del siglo XIII y el Tesoro de Oro, una enorme y poderosa fuerza militar liderada por Genghis Khan. Se apodera de la mayor parte de Asia, se dirige a Europa y se apodera de la península de Crimea. A los genoveses, traidores italianos de Génova, les encantaría tener el poder y un puesto comercial en Crimea desde la ciudad de Cafa. Los mongoles acuerdan con los genoveses permanecer en la ciudad amurallada de Cafa y comercializar desde allí. Todo va muy bien durante algún tiempo hasta que tenemos un nuevo Khan, Yanibek. Yanibek Khan quiere que Cafa regrese. Los genoveses se niegan. Entonces, ¿qué van a hacer si no asediar Cafa para deshacerse de los comerciantes genoveses? 2 años después, los mongoles desarrollan un problema grave. De repente los hombres del ejército mongol están muriendo, en masa. Yanibek ve caer a sus soldados a diestra y siniestra. Está pensando cómo vamos a continuar con un asedio como este. Al mismo tiempo, los genoveses miran por encima de este muro y empiezan a ver a este poderoso ejército mongol con dolores, vomitando, sangrando, y piensan para sí mismos: hemos ganado. Están demasiado enfermos para luchar. No hay manera de que puedan arrebatarnos la ciudad. Podemos conservarla. ¡Ganamos! ¡Hurra! Es entonces cuando el intrépido líder del Tesoro Dorado de los mongoles idea un plan que es a la vez increíble y, bueno, repugnante. Llenaron una catapulta con los cadáveres más malolientes, más podridos e hinchados, y los lanzaron a la ciudad con la esperanza de que el olor por sí solo expulsara a los residentes. Son cuerpos hinchados, son cadáveres. Entonces, cuando caen, explotan al impactar. Simplemente hay todo tipo de líquidos en estos huecos que salen de estos cuerpos. Los genoveses están adentro. Amigo, sabemos que tenemos que hacer algo con todos estos cadáveres. Entonces,
empiezan a cargarlos en carros, a llevarlos al río y a arrojarlos allí. Problema resuelto, ¿verdad? No. Resulta que los genoveses son víctimas de una nueva forma de guerra. A medida que recogen estos cuerpos y comienzan a tirarlos, se dan cuenta de que también están enfermándose y comienzan a tener los mismos síntomas que los mongoles tenían fuera de la ciudad. Ahora se retuercen de dolor y se dan cuenta de que, Dios mío, tenemos lo mismo que ellos. Lo que contrajeron los genoveses no es otra que una de las enfermedades más infecciosas. La enfermedad con la que Janibek y los mongoles afectaron a los genoveses es la peste bubónica. Así que la idea original de Janibek Khan era simplemente apestar a esta gente. Pero ahora se está dando cuenta de que, Dios mío, puedo enfermarlos tanto como a mis hombres. Los cuerpos caen por encima del muro. No tienen vergüenza de arrojar a estos hombres, arrojarlos por encima de las paredes. Y al impactar y explotar, enferman a estos genoveses. La catapulta de la peste negra es fácilmente el ejemplo más extraño de armamento biológico en la historia de la humanidad, y su impacto llegará mucho más allá de los muros de Kaffa. Los mongoles se retiran al sur de Kaffa y todos los genoveses abandonaron la ciudad y abordaron barcos hacia Europa. Y lo que empiezan a hacer en su retirada es extender la peste negra por Europa. ¿Es Janibek Khan responsable de infectar a la mayor parte de Europa y matar a 25 millones de personas? Difícil de decir. Una cosa es segura. Al arrojar cuerpos enfermos por encima de una pared y de una impresionante arma de destrucción masiva, tanques inflables, campamentos militares ficticios, todo es parte de una audaz operación destinada a derrotar a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la preparación que precede a la invasión del día D en junio de 1944, las fuerzas aliadas participan en una importante operación psicológica. Crea un ejército fantasma, un ejército que en realidad no existió. El ejército estadounidense quiere hacer creer a los nazis que su número es mucho mayor de lo que realmente son. Hacer que parezca una forma de dar cobertura a los movimientos reales de tropas que están teniendo lugar en otros espacios más críticos. Se levantan campamentos que no están poblados por nadie. Se reproducen grabaciones del sonido que sería parte de un campamento militar normal. Se crean los famosos tanques inflables, tanques que en el suelo, si los miraras desde 3 metros de distancia, te darías cuenta de que es un tanque inflable. Pero para un avión de reconocimiento fotográfico alemán a 7.600 metros de altura que mire hacia abajo y tome fotografías, parecerá un tanque real. Y por eso son una unidad de engaño magistral, que de hecho engaña a los nazis y consigue entonces que desvíen recursos de las operaciones reales. Pero el uso menos convencional de la guerra fantasma ocurre mucho más tarde, durante la guerra de Vietnam. Quizás sea el arma psicológica más extraña jamás utilizada por el ejército estadounidense. La guerra de Vietnam a principios de los 70 fue una guerra de guerrillas y no siempre se puede combatir fuego con fuego. Las balas y las bombas no desmoralizan lo suficiente a tu enemigo. Necesitas algo más, entonces llamas al personal de la guerra psicológica de ese batallón y ellos te dan algunas ideas, en este caso, grabaciones de almas. ¿Podría un enemigo imperturbable ante una potencia de fuego superior ser vulnerable a algo más sobrenatural? Los oficiales militares estadounidenses creían que podían sacar provecho de algunas de las supersticiones del pueblo vietnamita, particularmente en torno a la muerte y esta idea de que si una persona muere en un espacio que no es su tierra natal, estará condenada a vagar por toda la eternidad. ¿Qué pasaría si idearan una operación psicológica que aprovechara esos miedos? Un grupo de ingenieros de sonido navales se reúnen en Saigón y contratan actores de doblaje de Vietnam del Sur y crean estas grabaciones con un sonido muy tenue y espeluznante que desencadenan estos temores entre los soldados de Vietnam del Norte. Lo que hacen es colocar estos pequeños parlantes por toda la jungla, en los árboles, todos camuflados, y tender los cables de regreso a la base. En la noche del 10 de febrero de 1970, poco después del anochecer, las fuerzas estadounidenses presionaron el botón de reproducción de lo que llamaron Operación Alma Errante.
En la primera cinta se escucha a un joven llamando a su padre y un hombre responde: ¿Quién es ese? ¿Quién me llama? ¿Quién es ese? ¿Quién me llama? ¿Mi hija? ¿Mi esposa? Es como Buenos días, Vietnam, solo que embrujado. Otra grabación muestra llantos, gritos y risas de mujeres y niños. Está diseñado para que sea imposible dormir. La cinta acertadamente llamada Sin dormir. Los soldados norvietnamitas saben que son cornetas y empiezan a utilizarlos para prácticas de tiro. No porque les tengan miedo, sino porque sienten que sus antepasados los están llamando a regresar a casa para no morir lejos. Les disparan porque les molestan. Como parece que el programa no funciona como se esperaba, se duplican y dicen: ¿sabes lo que realmente debemos hacer? Necesitamos transmitir estos sonidos y cosas espeluznantes desde helicópteros. Helicópteros que simultáneamente lanzan panfletos instando a la gente a rendirse. Los gritos estridentes de mujeres y niños vietnamitas lanzados desde helicópteros armados resultan aterradores, pero no para los objetivos previstos. Realmente no tiene ningún efecto sobre el Vietcong. Lo que hace es asustar y afectar realmente a los lugareños, a los aldeanos y a los agricultores. Están escuchando estos sonidos y están profundamente perturbados. Tienen miedo de salir de casa. Anula la vida civil. Con el tiempo, la operación Alma Errante se convierte en una nota a pie de página invisible de la guerra de Vietnam. Pero no todo está perdido. Un dato curioso: la operación Alma Errante inspira la famosa escena de Apocalypse Now, donde los helicópteros se están acercando a una posición y tienen parlantes en el exterior y están transmitiendo para que todos la escuchen la famosa pieza de Wagner, Cabalgata de las Valquirias. Al menos inspiró una famosa pieza cinematográfica. Hace tiempo que sabemos que la inteligencia artificial es el futuro. Existe una IA que puede escribirle una lista de compras, estacionar su auto o incluso detectar enfermedades. Pero ¿sabías que pronto habrá incluso robots que podrán buscar y destruir por voluntad propia? El estado actual de las armas robóticas tiene a un ser humano tomando la decisión de presionar el botón para matar a alguien. En el futuro, ese ser humano será eliminado mediante algún tipo de tecnología habilitada por IA. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la visión por computadora, el reconocimiento facial, toda la nueva tecnología que existe podría integrarse en nuestro armamento para que sea autónomo. Un dron ya no necesita un controlador, un operador que diga: mata a esta persona, lanza esta bomba. Lo resolverá solo. Lo que empezaremos a ver cada vez más son los ataques con drones autónomos. El dron está preprogramado. Entonces, sueltas el dron y el dron vuela hacia su objetivo, ataca y neutraliza ese objetivo, y luego escapa de la escena del crimen. Si un dron asesino capaz de pensar de forma independiente no te asusta, ¿qué tal un enjambre que pueda coordinarse sin humanos? De la misma manera que un banco de peces o una bandada de pájaros pueden moverse en el espacio y coordinarse entre sí sin mucha comunicación, un enjambre de drones puede moverse en el espacio y coordinar su comportamiento entre ellos. Esa capacidad de compartir información a velocidad electrónica es lo que los hace tan ridículamente poderosos. Por extraño que parezca, ya hay una carrera en marcha para construir drones capaces de esto. Estados Unidos, China, Rusia, todos están desarrollando diferentes formas de enjambres de drones. Por eso el Pentágono ha realizado pruebas en las que lanzó cientos de microdrones desde un avión de combate, equipados con explosivos. Aún está en prueba. Aún más aterrador es el hecho de que estos drones pueden programarse para tener mente propia. Científicos en China han desarrollado un enjambre de drones que pueden navegar muy rápidamente a través de un bosque de bambú. La capacidad de los drones para comunicarse entre sí les permite rastrear un objetivo humano que camina en un bosque. Incluso si la vista de un dron individual está bloqueada, este es consciente de la vista de los demás drones al mismo tiempo. Es imposible huir de los drones.
Imaginen que tomamos esos drones y buscamos a alguien y le damos los datos de cómo luce. A través del reconocimiento facial podrían buscarlo y hacer que lo destruyan. Entonces podríamos tener un enjambre de drones de 5, 10, 50, 100 drones, tal vez 1000. Y los drones desarrollarán una estrategia para atacar y podrán improvisar dentro de esa estrategia general. Todo ello no guiado por manos humanas, sino por inteligencia artificial. No sé ustedes, pero a mí esto me suena mucho a El Exterminador o a el sujeto de ciencia ficción que esperas que nunca se convierta en realidad. No es tan difícil imaginar tener tu propio ejército privado de enjambres de drones. Si cuentas con los medios tecnológicos, puedes utilizar esta poderosa tecnología para hacer lo que se quiera. Nos deja preguntándonos, ¿es posible crear algo tan poderoso, tan autónomo, que ya no tengamos el control? Llegará un punto en el que un enjambre de drones que tenga inteligencia artificial se volverá más inteligente que nosotros. Armamos a estos robots, los enseñamos a pensar y a trabajar juntos. ¿Qué pasa si se voltean y muerden la mano del que le da de comer? Podríamos estar liberando esta inteligencia artificial que eventualmente se volverá contra nosotros, no como resultado de algún guión de ciencia ficción. Matará a quien lo encuentre. Y podríamos estar liberando sobre nosotros mismos nuestra propia destrucción. Hemos visto armas que pueden detener al enemigo mediante la destrucción absoluta, congelarlo en su lugar, inutilizarlo por miedo e incluso desertar a un nuevo hogar. Si la historia se repite como sabemos que sucede a menudo, las armas del futuro serán más que extrañas, serán increíbles.